vía pública para conversar sobre un tema que es más silencioso, no es tan estridente, pero es más grave que, que a lo mejor que todos, que es la falta de agua, que es la sequía en una parte de nuestro territorio. Es un mal universal, pero lo que atañe a Chile es muy grave. Prueba de ello es que el Ministerio de Obras Públicas ha firmado un decreto de escasez hídrica para 3 provincias completas: Osorno, Yanquihue y Chiloé. Tomamos contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Claro, efectivamente, Matías, hemos incluido a esas provincias que han llamado la atención porque son zonas donde normalmente hay Claro. una gran cantidad de agua y así la gente los reconoce, pero al mismo tiempo hay otras 80 comunas que estaban desde antes. Tenemos en total 104 comunas del total de más de 300 del país. Hoy día tenemos casi el 30% del país considerado como en emergencia y en escasez hídrica, así que efectivamente tenemos un problema muy complejo. La- Y esto no es una novedad, es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Llevamos 12 años seguidos de sequía, nunca habíamos tenido más de 4 seguidos. Así que esto es producto de un cambio climático que ha llegado para quedarse, ya no es una emergencia. Mm. Alfredo Moreno, claro, yo soy en Yanquihue y Chiloé, uno está acostumbrado a que llueve muchísimo, entonces la escasez de agua se nota más. Llama Pero, mucho la atención, claro. claro, pero entiendo que hay una escasez de en torno al 40% en algunas partes del sur del país a estas alturas del año. Claro, los decretos de escasez son siempre respecto de lo que cada región tenía anteriormente, porque cada región y cada ciudad y cada lugar está preparado para una cierta cantidad de agua. Entonces, la escasez es relativa a lo que ese lugar tenía Claro. anteriormente. Así que obviamente sigue teniendo mucho más agua que en zonas del norte, pero respecto a lo que tenía una caída fenomenal. ¿Qué implica un decreto de escasez hídrica en la práctica a los ciudadanos de esos lugares? Bueno, básicamente tiene la siguiente implicancia. Lo primero, permite ir en ayuda de las personas en una forma más rápida y efectiva, porque la Dirección General de Agua puede redistribuir el agua, particularmente el agua que está en los ríos, si es que eso es necesario para asegurar, por ejemplo, el consumo humano, que es el prioritario. O sea que la Dirección General de Agua tiene atribuciones que son muy especiales. También la Dirección General de Agua, bajo decreto de escasez, puede permitir que, por ejemplo, un sistema de agua potable rural pueda sacar agua de un pozo aunque no tenga derechos de Sí. agua constituidos. Lo mismo puede hacer, digamos, una comunidad de regantes con la autorización de la Dirección General de Agua. Por otra parte, le permite al Ministerio de Obras Públicas que las obras que se realicen para superar los problemas que tenga, por ejemplo, un sistema de agua potable rural que haya perdido, que haya que profundizar el pozo, por ejemplo, podemos hacerlo con un decreto de emergencia sin necesidad de una licitación, podemos ir directamente a superar la emergencia que tienen y no tener que hacer la tramitación normal, que sería mucho más larga. Y en tercer lugar, si esto va acompañado también de que el Ministerio del Interior decretara, digamos, un estado de catástrofe en algunas de estas comunas, permite que las gobernaciones puedan ocupar recursos para poder financiar camiones aljibes y poder, a los lugares donde sea necesario, poder, durante los días que no estén reparados las fallas, la falta de agua con una obra más definitiva, puedan entonces poderse solventar con sistemas de emergencia. ¿Hasta qué punto es cierto o es mito o tan extendido está en el país? Yo lo he leído muchas veces que lo de los camiones aljibe es, bueno, el problema central es que no llueve. Claro, Dicho obvio. eso, ¿no es cierto? Es un problema. Pero la administración de las aguas disponibles, que en muchas partes, no hay que ser injusto ni generalizador, que se producen ciertas mm, mafias de los camiones alfibe en algunas partes, que hay tantos intereses creados ahí, entonces que a nadie le interesa a su vez hacer obras de largo plazo para poder construir, por ejemplo, infraestructura para canalizar bien las aguas y utilizar bien las aguas. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿Algo de eso hay en alguna No, parte a de ver, Chile? no es tema del Ministerio de Obras Públicas, digamos, la provisión ¿Son municipalidades? de aguas a través de los camiones alquíes, sino que lo hacen las municipalidades, las gobernaciones, el Ministerio del Interior. Pero sí es parte de lo de nosotros construir las obras, pero sí debo decir que efectivamente hacer las obras, porque en las ciudades probablemente para muchos de los que nos escuchan esto puede sonar un poco raro porque abre la llave y siempre ha tenido agua. Hemos logrado que, a pesar de la escasez hídrica y los 12 años seguidos de sequía,
la década más seca de toda la historia de Chile. Ninguna ciudad ha tenido racionamiento como ha sucedido en sequías mucho menores históricamente, que siempre hemos tenido racionamiento de agua y o de luz, pero ahora hemos logrado evitarlo. Pero en las zonas rurales eso no es así porque los sistemas son muchísimo más frágiles y por lo tanto hay muchos lugares donde la gente ha perdido su fuente de agua o lo ha perdido parcialmente. Y resolver esos problemas a veces toma tiempo porque hay que encontrar una nueva fuente de agua y luego hay que poder hacer esa inversión, obtener, digamos, esa agua y conducirla hacia el lugar en que las personas lo necesitan. Entonces, hay un periodo que puede ser largo en el cual las personas se abastecen con camiones aljibe, tienen un costo muy, muy elevado para muchas de las comunas y municipalidades y gobernaciones. Esto es una cosa muy oneroso, a veces hay uno o muy pocos proveedores. Como le digo, no conozco el detalle de esto, pero efectivamente es una cuestión problemática y además de eso, obviamente que no es lo ideal para las personas. Esto no tiene las condiciones prácticas de recibir el agua. Lo óptimo para uno es abrir la llave, no tener que estar todo el tiempo esperando si vino o no vino el camión. Los montos que se reciben son limitados. Entonces es una situación meramente de emergencia. Lo que necesitamos son las soluciones definitivas que permitan recuperar las fuentes de agua que tiene cada uno y además pagar una deuda enorme que tenemos, que son los alrededor de 700.000 personas que no tienen un acceso a un sistema formal de agua potable y que todos viven en las zonas rurales. He echado de menos, a lo mejor no las he visto, por eso pregunto, pero yo he echado de menos campañas masivas de concientización de la escasez del agua. ¿Hay algo planificado? Bueno, hemos hecho campañas, digamos, hoy día como el interés de la gente está en otros temas, hemos hecho campañas públicas a través de la televisión, de la radio, que fueron muy importantes en su momento. Hemos hecho también acuerdos con los grandes consumidores, como las municipalidades, las grandes industrias, donde se han comprometido a reducir en un 10%. Las propias municipalidades han empezado a hacer un recambio de lo que son sus áreas verdes para llevarlo a una vegetación que ocupe menos agua y que sea más adecuado al nuevo clima. Pero hay muchísimo más que tenemos que hacer en esto. Esto es un cambio cultural que por supuesto lleva mucho tiempo y como tú dijiste al iniciar el programa, aquí probablemente esto es más silencioso, esto lo llevamos hace más tiempo, nos ha acompañado a lo mejor mucho más que el coronavirus y que otras cosas, pero el coronavirus va a ser superado, vamos a resolver nuestros problemas constitucionales, espero vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser el Chile del futuro, pero aquí seguimos teniendo y vamos a tener por muchos años más un desafío de adaptación a una cosa que nos supera. Sí, pero la naturaleza manda. Claro, cualquiera sea nuestra posición política, tenemos un cambio climático enorme y la palabra clave, fundamental para Chile, es la adaptación. El cambio climático, porque la gente cree, esto, perdona un segundo solamente, sí, claro, cree que hay cambio climático en todo el mundo y es efectivo. Pero los efectos del cambio climático son distintos en distintos lugares. Por ejemplo, en el norte de Chile está lloviendo el doble. El problema ahí son los aluviones. En las zonas costeras estamos teniendo el problema que sube el nivel del mar. Hay muchas zonas en el mundo donde el cambio climático está llevando a que llueva más, no menos. Dentro de los lugares donde está lloviendo menos, uno de los lugares más agudos y que tiene una mayor probabilidad y mayor cantidad de modelos de cambio climático que todos coinciden es en la zona central de Chile, y en la zona central de Chile vive el 80% de la población y está el 80% de la actividad económica. Por lo tanto, tenemos un desafío de enorme envergadura. Ministro Alfredo Moreno, usted acaba de hablar de que vamos a superar la pandemia, vamos a superar las coyunturas constitucionales y va a seguir. Yo quiero detenerme un segundo ahí porque constitución o nueva constitución y agua son dos temas que conversan. Existe también una idea generalizada que en la Constitución puede estar la solución a la mejor gestión del agua disponible. Insisto, lo que no llueve, no hay caso. Pero, por ejemplo, ¿usted qué perspectivas tiene de que la Constitución pueda establecer los nuevos usos del agua? Algo dice la propiedad. Bueno, si aquí es el uso del agua, porque algunos dicen que tienen muchos derechos de agua que no se usan, se acumulan, se especula y no se utiliza bien el agua. ¿Cuál es su diagnóstico?
Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir es veo que has pensado el problema. Nosotros hemos trabajado en esto, el presidente creó una Mesa Nacional del Agua hace un año y medio atrás, con gente de todos los sectores, desde el senador Girardi hasta gente de la derecha, ¿no es cierto? Gente que está en la pequeña agricultura, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, los dirigentes de la minería, la gente de los APR, académicos, Fundación Chile, y hemos trabajado sin descanso, pero en silencio, de manera tal de tener en primer lugar un diagnóstico común, y tenemos un diagnóstico por unanimidad, y luego hemos trabajado cada uno de los temas. Y uno de los temas tiene que ver, por supuesto, que tenemos que tener una mejor institucionalidad y una mejor regulación y una mejor legislación respecto del agua, donde lo central ahí está el tema, digamos, del Código de Agua, que también lo hemos seguido trabajando en el Congreso, hoy día está en el Senado, hemos avanzado muchísimo, donde uno de los puntos clave es el que tú acabas de mencionar. Aquí es evidente que hay un acuerdo, yo diría, hay muchos más acuerdos de lo que la gente cree, se habla mucho de eslogan, pero cuando uno se sienta a discutir los temas hay mucho más acuerdos. No hay desacuerdo respecto de que el agua es un bien nacional de uso público que corresponde a todos los chilenos. Tampoco hay desacuerdo que el Estado tiene que entregarla a los distintos chilenos para los usos que necesita. La gente necesita el derecho de agua para poder tener agua en su casa, necesita para regar el jardín, necesita para tener trabajo en la agricultura o en la minería o en una industria o en distintos usos. Y por lo tanto es evidente que tiene que entregarlo a distintos particulares para que lo quiera usar, y la forma en la cual lo entrega, por los periodos, cómo se hace, son los elementos que establece el Código de Agua, donde uno de los elementos centrales ya detectados en el año 2005 tiene que ver con el uso. Lo que es evidente que si el Estado le entrega a una persona o a una empresa un derecho de agua es para usarlo, porque esto es en beneficio de él y de todos los demás. ¿Y hay mucho si que no se usa que y se pierde? ¿Hay mucho que se desperdicia? Lo que sucede cuando una persona recibe un derecho de agua y no lo ocupa es que deja sin que se le pueda otorgar a otro, porque los derechos son limitados. Son finitos, claro. Entonces, esto ya el año 2005 comenzó a cambiar, ahí se estableció la patente por no uso. La persona que no lo usa tiene que pagar. Y si lo sigue no usando, esa patente sube, y sube geométricamente. De hecho, y esto es un dato que probablemente la gente no lo conoce, la gente siempre piensa en los derechos que se constituyen, en el último tiempo nos han devuelto 8 millones de litros por segundo de derechos de agua de personas que no desean seguir pagando la patente porque no lo ocupan. La mayoría de ellos son no consumtivos, o sea, para generación eléctrica, sí. Pero dentro de los 8 millones hay del orden de 500.000 de litros por segundo que son agua consumtiva, es decir, agua como la que se ocupa en la agricultura. Entonces, el tema del no uso, y que en el nuevo Código de Agua, y esto por unanimidad de los senadores de todos los colores, digamos, y de todos los sectores, va a estar aún más, castigado, llegando al punto en que esta patente no tiene límite, y que por otro lado, aún cuando se pague, llega un momento en el cual, aún cuando se paguen esas patentes, el derecho va a caducar y la persona va a tener que devolver el derecho a agua. Además, se mejoran dentro del nuevo Código de Agua las condiciones por las cuales el Estado puede detectar el no uso, porque hay un punto de decir cómo la legislación, otro es cómo lo determinamos. Y hoy día hay una diversidad de problemas porque la propiedad de los derechos de agua hoy día es difícil determinar quién las tiene, porque la mayoría de las personas que son, a diferencia de lo que la gente cree, son pequeñas personas que tienen además derechos constitucionarios, no los tienen inscritos, no están inscritos, están en las juntas de vigilancia, se les distribuye el agua, ocupan el agua, están en las asociaciones de canalistas, pero no están constituidos en los conservadores de bienes raíces ni tampoco en el archivo, digamos, en el catastro que lleva de agua, la Dirección General de Agua, y solamente, digamos, algunas personas, que son muy pocos en el total, los tienen adecuadamente registrados. El nuevo Código de Agua lo va a hacer absolutamente obligatorio, so pena de que si no están inscritos después de un determinado plazo que se va a otorgar, los derechos también van a caducar y van a retornar al Estado. Alfredo Moreno, le agradecemos esta conversación y sobre todo generar conciencia desde cada una de nuestras casas, desde cada uno de nuestros usos domésticos, de que estamos en una escasez hídrica severa. Tenemos que hacernos cargo y partir por cada uno de nosotros. Efectivamente, y que el esfuerzo es de adaptación y que es un esfuerzo, digamos, que evidentemente es un esfuerzo conjunto, porque no
No Si tiene no, no color da. político la falta de agua, tenemos que usarla mucho mejor, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que buscar nuevas fuentes de agua, que hay que hacer inversiones muy importantes en nuevas fuentes de agua, en cuidar mejor el agua, De en acuerdo. reusarla. Entonces tenemos un desafío muy importante, muy interesante, del cual va a depender nuestras posibilidades futuras. Hay países y lugares que tienen mucha menos agua que la que tiene hoy día la zona central de Chile, pero ya están adaptados porque están en esa condición durante muchos años y pueden realizar sus actividades. Este es el desafío que tenemos nosotros hacia adelante, y si lo hacemos de buena forma y lo hacemos unidos, por supuesto que lo podemos lograr sin ninguna duda. Gracias, ministro. Que esté muy bien. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Chao, Hasta chao. luego. Adiós, María. Chao. Pausa y volvemos. Esperen.